La educación en la antigüedad. Experiencia espartana. Floreció en los siglos VIII y VII a.C. La educación era marcial, se orientó a formar soldados. A diferencia de la época arcaica, el ideal educativo no era la gloria personal, sino el buen soldado y el heroísmo colectivo. Esparta crea una política educativa estatista. A partir de los 7 años, el niño era formado en un ambiente de privaciones a base de ejercicios encaminados a desarrollar fuerza física y fortalecer la voluntad. Educación en Atenas, primera etapa. En Atenas, la educación estaba orientada a la democratización, renunciando a una educación como formación de soldados. La primera escuela surge para preparar al joven para que dispute pruebas atléticas. Después se introdujo al profesor de música y, en tercer lugar, la escuela en que los niños aprendían a leer, escribir y contar. Segunda etapa, aparecen los filósofos. Sócrates. El objetivo de la educación es la virtud, y la única forma de llegar a ella es la verdad. La labor pedagógica es utilizar el método adecuado para que el discípulo tome conciencia de la verdad ya poseída. El verdadero conocimiento está dentro de uno y necesita ser traído a la conciencia. Sustituyó el método expositivo por el interrogativo. El método socrático requería del diálogo para descubrir la propia verdad. Platón. En su intento de descubrir la base de la enseñanza, Platón se pregunta: ¿qué significa aprender? Esto lo llevó a plantear una teoría sistemática de la educación basándose en una filosofía total. La teoría educativa de Platón está en relación con su concepto de la existencia de dos mundos: el mundo de las ideas perfectas o conceptos universales y el mundo cambiante o real, con su concepto de reminiscencia. La educación tiene como fin último la correcta crianza del alma, apartarla del mundo de las meras apariencias y dirigirla hacia la comprensión de las formas y en especial de la forma del bien. Aristóteles. Para Aristóteles, para educar hay dos medios imprescindibles: adquisición de hábitos y el ejercicio de la razón. En el aprendizaje se debe partir de la percepción sensorial, después del ejercicio de la memoria, luego la experiencia y finalmente la ciencia o conocimiento. De lo general. La ciencia es lo que eleva al hombre y lo hace sabio. Aristóteles descubrió el método deductivo, consagró el trivium. La civilización helénica. La educación se sintetiza con el concepto de paideia, que designa su fin y contenido. Expresaba también el ideal de educar, que consistía en el desarrollo y formación armónica de todas las capacidades físicas y psíquicas del individuo. Educación en Roma. El espíritu de la nueva educación se expresa en la palabra humanitas, ideal de perfección humana. El ideal de la educación era la formación del político, del orador, con base en una cultura político-jurídica. En Roma había 3 tipos de escuelas: educación elemental o ludimagister, educación media, grammaticus, y educación superior, rhetores. Educación en Roma imperial. Se mantienen los 3 tipos de escuelas, pero con mejoras en la organización. Nace la escuela pública con el surgimiento de las primeras escuelas municipales. No se busca formar oradores. La educación debe formar funcionarios competentes, a la vez que armonizar el mundo por la educación. En el siglo V, la educación pasó del municipio a manos del Estado. Pedagogía romana. La educación romana es una adaptación de la helenística al espíritu romano y a los medios de expresión latina. Los romanos tienen carácter práctico, valoraban la acción y el afán de dominio. Su educación fue más retórica que filosófica. Algunos de los representantes de la época son Séneca, Quintiliano, Cicerón. Tradición grecorromana. Entre los griegos y los romanos de la época clásica, la escuela tenía como ideal el formar una personalidad armoniosa, dotada de una educación intelectual y corporal y artística, equilibrada y que valorase la inteligencia, el saber, el culto a las artes y la elevación espiritual. Solo una élite era considerada digna de recibirla. Educación en la Edad Media. Surgieron las primeras universidades del mundo en prácticamente cada reino medieval. En un principio, las universidades patrocinadas primero por la Iglesia y luego por los reyes funcionaron como gremios.
es decir, grupos de estudiantes y maestros que aprendían la teología o cualquier campo del conocimiento de la misma manera que se aprende un oficio. En las universidades se practicó y enseñó la escolástica, rama de la filosofía que buscaba por medio del raciocinio conciliar el conocimiento de los clásicos con la Biblia. Su máximo exponente fue Santo Tomás de Aquino. Por otro lado, destacan figuras intelectuales como Roger Bacon y Dante Alighieri. El primero se caracterizó por exigir la experimentación y la observación para llegar a la verdad, lo cual lo colocó como un claro antecesor del pensamiento científico moderno, mientras que Dante, en la Divina Comedia, logra una síntesis de la cultura medieval, pues refleja los temores y pasiones del medievo. El objetivo fundamental de la Iglesia cristiana era difundir la palabra de Dios y los valores cristianos en todos los rincones del mundo, y mantener y fortalecer la fe de sus fieles, concentrados en Europa occidental y central. Dado que la fe cristiana se fundamentaba en la Biblia y el Evangelio, la lectura era una habilidad fundamental. En consecuencia, la Iglesia asumió el control de la educación en todo el periodo de la Edad Media. Para ello, la Iglesia se dividía en clero secular, obispados y parroquias, que se encargaban de los pobladores y ciudades, y en clero regular, órdenes mendicantes que se encomendaban al ámbito rural. En los monasterios no solo se recibía una instrucción formal, sino que también se recibían una serie de preceptos religiosos y morales para llegar a ser un buen cristiano y un auténtico sacerdote pastor de los fieles. En primera instancia funcionan como internados, es decir, los aprendices de sacerdotes y los sacerdotes instructores viven en el monasterio, a diferencia de los griegos y romanos que solo asistían una parte del día a la escuela y al gimnasio. Otra novedad de la educación medieval fue la consideración especial de la edad infantil. Para el cristianismo, a diferencia de griegos y romanos, la inocencia de los niños era una virtud, pues vivían lejos del pecado y por lo tanto en comunión con Cristo. Esta concepción de la edad infantil llevó al medieval a diferenciar el método de enseñanza para distintos grupos de edad, hecho único en la historia universal. Por lo tanto, a diferencia de las escuelas de la antigüedad, en la que había niños, adolescentes y adultos por igual, la Edad Media se preocupó por dividir la educación de acuerdo con las edades. Con respecto a la pubertad, se confiaba a los adolescentes a un mentor que funcionaba como guía moral, para disuadirlos de caer en las tentaciones carnales. La principal área del conocimiento en la educación de los primeros niveles era el aprendizaje de la escritura y la lectura. Además, se instruía a los alumnos al desarrollo de otras habilidades como las matemáticas. Se enseñaban oficios en los que el trabajo físico era algo positivo, lejos de ser una labor de segundo rango como en la cultura grecolatina. Por otro lado, una vez aprendidas las letras, la interpretación de textos también fue otra habilidad desarrollada en los seminarios. Como la Biblia y las Sagradas Escrituras pertenecían a la cultura hebrea, muchos pasajes eran incomprensibles, como las largas genealogías hebreas o las liturgias de un pueblo lejano y remoto. En este sentido, los sacerdotes buscaron nuevos significados en los mismos textos, la interpretación. Por último, la educación militar se caracterizó por estar reservada a los nobles. La razón de la exclusividad de la enseñanza militar a las clases altas era simple: evitar rebeliones y asegurar el control de la población. En general, el ideal de la educación militar era que los nobles, además de desarrollar fuerza y valor, tuvieran conocimiento de las reglas de la corte y las leyes del Estado, pues estos serían los hombres de confianza del rey. Una vez establecida la normalidad social a partir del siglo XII, se normalizó la educación en los monasterios. Durante la Baja Edad Media, surgieron una serie de cambios en la educación: la importancia de los maestros libres, la creación de las universidades, la escolástica y la educación caballeresca. Además de aplicar instrumentos para mantener el orden en los monasterios, se dispusieron nuevos estatutos para organizar a los maestros. Para ser maestro de cualquier disciplina en el monasterio era necesario obtener una licencia, la licentia docendi, pero con el tiempo estas licencias comenzaron a venderse entre los propios maestros, pervirtiendo el objetivo del grado o licencia para enseñar. Los maestros dependían de las cooperaciones de los escolares, es decir, no recibían un sueldo. Esto se debe a que el saber se consideraba un don de Dios, por lo que no podía venderse. La era moderna de la educación la abordaremos en la lección 2. Por ahora, finalicemos este recorrido
señalando como un contraste entre la antigüedad y el presente algunas tensiones y paradojas que enfrenta la educación en la sociedad actual. El crecimiento económico frente a la degradación ambiental y esquemas insostenibles de producción y consumo, la reducción de la pobreza frente a la vulnerabilidad, desigualdad y exclusión, y el mundo interconectado frente a la división, la intolerancia y el conflicto. Reafirmar un enfoque humanista sobre la educación y el desarrollo. Los principios humanistas son atención al desarrollo social y humano sostenible y reconocimiento de la diversidad cultural y ratificación de un núcleo de valores éticos universales. O poner en duda el desarrollo. El propósito esencial de la educación es realizar y mantener la dignidad y la capacidad del ser humano en relación con los demás y con la naturaleza.